y por lo tanto eso puede terminar siendo un indicativo de que pareciera que hubieron disposiciones superiores, no de quien disparó, sino superiores, en el sentido de causar la mayor letalidad posible contra los manifestantes. Vamos a conversar en primer lugar telefónicamente con el abogado Carlos Rivera, que representa, aparte de las víctimas, de las personas de las víctimas que fallecieron a raíz de las protestas de diciembre y enero. Carlos, muy buenos días. Conversar contigo. ¿Cuál es exactamente el punto en el que está esta investigación? Porque ha habido quejas con respecto a que esto va muy lento, que no se han tomado las declaraciones que se debían tomar, que no se ha identificado a las personas que supuestamente han tenido en esta discusión que hay sobre la cadena de decisiones, que han tenido participación en las decisiones de que se actuara como se actuó. ¿Cómo están las cosas, Carlos? Mira, las cosas están, yo diría, demoradas, retrasadas, pero sobre todo están sin un norte y sin una orientación clara respecto de cómo se tiene que manejar las investigaciones, ¿no? Recordemos que desde que comienza a producirse los hechos de violencia en Andahuaylas, luego en Ayacucho y de ahí seguimos hasta Lima, tenemos 7 departamentos en los que se produjeron actos de violencia, pero sobre todo se produjeron muertos como consecuencia de la acción policial, ¿no? Y luego de esos hechos se abrieron investigaciones penales en diferentes fiscalías en esos 7 departamentos, y adicionalmente se abrió una investigación penal que comprendió a la presidenta Dina Boluarte, al actual primer ministro, y eso está en la sede de la Fiscalía de la Nación. Esas investigaciones han estado teniendo ritmos diferentes, velocidades diferentes. Creo que hay que destacar la acción que ha venido desarrollando la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, que es una fiscalía con una larga experiencia en investigación de temas vinculados a violaciones a derechos humanos, pero también hay otras fiscalías que en realidad nunca encontraron un rumbo de investigación. Luego vino, hacia el 31 de marzo, la creación del llamado equipo especial por violaciones a derechos humanos, y eso en general, en vez de concentrar una acción de investigación de carácter nacional y darle una única orientación, digamos, estratégica a estas investigaciones, en realidad terminó generando solamente un retraso de las investigaciones, ¿no? Y luego lo que tenemos es justamente lo que ha llamado un poco ayer la atención, la carpeta del caso Dina Boluarte y Alberto Otarro, la que está en manos de la Fiscalía de la Nación, y ahí sí hemos venido cuestionando públicamente la absoluta inacción de parte de la Fiscalía de la Nación. Casi durante 4 meses, en los hechos, lo único que se había hecho es tomarle declaraciones a Alberto Tarola y luego algunos testigos que nosotros como partes agraviadas habíamos propuesto. Pero en realidad lo que hemos notado muy claramente es que la Fiscalía de la Nación solamente se ha puesto las pilas, como se dice, y ha comenzado a citar una serie de testigos, policías, algunos militares, recién luego de la presentación pública del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y por lo tanto, lo que hemos estado viendo y lo que las familias han estado percibiendo es que hay una demora en el curso de las investigaciones. Y en este tipo de situaciones creo que la acción urgente, la acción inmediata de parte del Ministerio Público siempre es muy importante, porque lamentablemente nos encontramos ante circunstancias en las que se suele comenzar a eliminar evidencias, a perturbar una acción probatoria, y por lo tanto, frente a eso, siempre es indispensable tener un Ministerio Público muy proactivo, muy de saber qué cosa es lo que hay que hacer, y lo que más perjuicio puede causar en esas circunstancias es justamente una fiscalía que no sepa cuál es el rumbo o que no tenga mucha voluntad de investigar, ¿no? Me parece que esa es un poco las circunstancias en términos muy generales de lo que nosotros estamos percibiendo las cosas en este momento, ¿no? Y es en esas circunstancias que se ha vuelto a citar a Dina Boluarte para el 31 de este mes, la próxima semana, para que rinda su primera declaración como investigada en la investigación por los delitos, sobre todo de asesinato, que tiene la Fiscalía de la Nación. En este proceso, Carlos, de lo que se trata es, en primer lugar, de determinar quiénes dispararon.
Así evaluar es. las circunstancias en que estos disparos se produjeron, si alguno de ellos o no tuvo justificación, en el sentido de si su vida estaba en riesgo, etcétera, lo que pueden ser los atenuantes para una conducta de esta naturaleza. Pero de ahí para Exactamente. adelante empieza la cadena de responsabilidades con respecto a la toma de decisiones, es decir, porque el último eslabón en la cadena es el que dispara, pero esto es producto de una cadena de decisiones, insisto. ¿Se ha avanzado algo en identificar quiénes dispararon? Mira, en realidad en ninguna de las cerca de 60 carpetas que se han abierto en los 7 departamentos, en ninguna hay una individualización a ese nivel. Es más, seguiría Nicolás, en la mayoría, en la inmensa mayoría de carpetas fiscales, no hay responsables, es decir, está con lo que se suele llamar contra los que Resulten responsables. Exactamente, y eso en realidad es un hecho peligroso para una investigación de esta naturaleza, pero además eso no solamente se está dando por la complejidad que normalmente involucra ese tipo de hechos, ¿no? Sino primero por el ocultamiento de información de parte de la policía, por parte del ejército también, pero también luego por una actitud negligente, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso muy concreto. En el caso de Puno, los abogados que están patrocinando a muchas víctimas del hecho ocurrido el 9 de enero, han propuesto hace más de 2 meses, Nicolás, hace más de 2 meses, ellos mismos, como consecuencia de sus investigaciones particulares, han logrado identificar una cadena de comando policial, le han solicitado en por lo menos 3 oportunidades a la Fiscalía que comprenda a esos oficiales de la PNP como presuntos responsables y la Fiscalía no lo ha hecho. Es decir, también vemos que hay una resistencia desde el Ministerio Público a identificar personas, en parte en lo que significa las principales responsabilidades de una investigación. Digamos, la investigación no solamente está para que las víctimas declaren, sino también para identificar quiénes dispararon, por qué dispararon, y como tú bien dices, además en hechos tan complejos como el caso de Andahuaylas, de Ayacucho, Puno, en donde no hubieron un fallecido, hubieron demasiados fallecidos, y por lo tanto sí es importante verificar qué cosa es lo que se hizo luego de que se produjo la primera víctima, ¿no es cierto? Que es una cosa que inclusive, te cuento, la Fiscalía de la Nación le preguntó a Alberto Otárola, ¿qué hizo usted luego de tomar conocimiento de la primera víctima de Ayacucho? Ese tipo de indagación resulta fundamental, justamente porque la presunción que se tiene es que los hechos, que tienen además características similares, si uno ve la evidencia forense que se ha logrado generar desde Andahuaylas hasta Lima, uno puede encontrar de alguna manera ciertos patrones en la forma como se han eliminado personas. Disparos al tercio superior del cuerpo, ¿no es cierto? Disparos a partes vitales de las personas, y por lo tanto eso puede terminar siendo un indicativo de que pareciera que hubieron disposiciones superiores, no de quien disparó, sino superiores, en el sentido de causar la mayor letalidad posible contra los manifestantes. Ese asunto, por lo tanto, determina un nivel de investigación en realidad muy compleja que obligatoriamente va a tener que comprender las decisiones superiores a los jefes, claro, al comando, sea policial o militar, que estuvo tras estas operaciones. Claro, ahora el problema es que el mensaje que han dado tanto Alberto Otárola como Dina Boluarte es de lavarse las manos, ¿no? De que ellos no tienen, sí. Dina Boluarte ha llegado a decir que ella no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas y la policía. Sí, mira, esto es una estrategia de defensa, lo he dicho, casi suicida, ¿no? Porque en realidad ese tema de que si es que el presidente de la República tiene o no comando militar, en realidad se resolvió el año 2009 con la sentencia del caso Fujimori, porque eso fue básicamente el sentido de la defensa que Alberto Fujimori desplegó en el juicio, es decir, querer decir de que el presidente es una figura protocolar, declara la guerra, pero solamente protocolar. Y en realidad el presidente de la República sí da disposiciones de carácter militar, y eso está en la propia Constitución, digamos, las Fuerzas Armadas ingresan a desarrollar labores de orden interno por orden del presidente de la República. Y luego todo eso se ha venido desarrollando en la ley de uso de la fuerza, en el reglamento de la ley de uso de la fuerza, en la que se comprende al presidente de la República técnicamente como parte de un comando militar. Por lo tanto, ese tipo de cosas a esas alturas de la historia eliminan y diluyen una estrategia de venir a decir de que es jefa de la Fuerza Armada pero no tiene comando.
Eso creo yo se ha hecho seguramente en el afán de decir, son los militares los que los únicos responsables, ¿no? Pero en fin, creo que la propia corporación militar respondió enérgicamente, respondió políticamente frente a ese hecho, y creo que Dina Boluarte tiene un serio problema, un muy serio problema, de qué cosa es lo que va a decir en el curso de la investigación o de la declaración que haga. Declaración que se va a producir, estaba programada para el 31 de mayo, pero ella ha solicitado una postergación de 24 horas para el 1 de junio, porque hay un simulacro el día 31. Ahora, ¿ustedes van a estar presentes en esa declaración? ¿La defensa tiene derecho a estar presente? Mira, recordarás de que ya Dina Boluarte fue citada, si mal no recuerdo, al inicio del mes de marzo pasado, y esa diligencia se frustró por el hecho de que había una tutela de derechos, se había presentado a la Procuraduría del Estado para poder participar en la declaración. Esa tutela fue resuelta por el juez Juan Carlos Checkley de la Corte Suprema en el sentido de admitir la participación de las partes agraviadas. Pero esa decisión de Checkley ha sido apelada por la Fiscalía de la Nación. Está pendiente de resolverse a nivel de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Pero aún así, la Fiscalía de la Nación ha llamado a declarar. Por lo tanto, no tenemos claro de si van a poder participar abierta, o no. Exactamente, está abierta o va a ser legal nuestra intervención, nuestra participación. Es un tema que no se ha decidido todavía. Por lo tanto, a nosotros nos ha llamado un poco la atención que se llame en esas circunstancias cuando hay una decisión que involucra un asunto fundamental, que es la participación de las partes agraviadas, que no está decidido en el Poder Judicial, ¿no? Pero la Fiscalía de la Nación ha levantado como argumento de que debía citar a Dina Boluarte porque la defensa de la presidenta lo había estado solicitando, ¿no? De acuerdo, vamos a tener días agitados, ¿no? En los próximos días. Una última pregunta, Carlos. ¿Es posible, porque en algún momento se habló, o sea, evidentemente hay un conflicto, hay una molestia en las Fuerzas Armadas con respecto a la pretensión de que los políticos, como han hecho siempre, se laven las manos sobre las consecuencias de sus propias decisiones? Y en algún momento entiendo, y esto, aunque no se ha confirmado, es un rumor que circula intensamente entre las Fuerzas Armadas, es que habría habido un compromiso de que todo lo que ocurriera para enfrentar estas protestas iba a ser procesado en la justicia militar. ¿Esto es una posibilidad aún o es imposible que ocurra algo así? A esas alturas ya es imposible, ¿no? Porque ya hay, recordarás que me parece que el propio ejército o el fuero militar hizo un pronunciamiento público en el sentido de oponerse, pero además hay jurisprudencia de carácter vinculante a nivel de la Corte Suprema, que se emitió el año 2004, en el sentido de que está no permitido, está prohibido el juzgamiento de violaciones a derechos humanos en el fuero castrense, por ser un fuero que es incompetente para ver ese tipo de hechos delictivos especiales, ¿no? Por lo tanto, yo no veo esa posibilidad, ¿no? No creo que a estas alturas la corporación militar quiera involucrarse en el juzgamiento de violaciones a derechos humanos, claro. Lo cual obviamente va a traer un cuestionamiento no solamente interno, sino internacional, porque eso ahora es una práctica totalmente negada en el derecho internacional, ¿no?